adorarle, de poder exaltar su nombre, porque Él es digno de alabanza, digno de honra, de gloria. Pues bien, vamos a continuar estudiando la palabra del Señor ahí en el libro de Génesis. Estamos estudiando la Biblia, ahora sí que de principio. Queremos continuar hasta donde el Señor nos permita exponiendo la palabra. Sabemos que hay diferentes tipos de sermones. Los sermones se reconocen como sermones temáticos, pero también hay sermones textuales o expositivos. Hay también homilias, y en este caso estamos tratando de estudiar la palabra del Señor de una manera expositiva, dejar que la palabra de Dios nos guíe, nos hable, así como nos fue dada por el Señor a través de sus siervos, a través de sus santos profetas, a través de sus apóstoles también. Y vamos a abrir en nuestras Biblias en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Le voy a dar lectura del versículo 19 al 34. Génesis capítulo 25, del 19 al 34. Y dice así la palabra del Señor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y tomó Isaac a Esaú, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí, hermanos, encontramos un pasaje triste en las Escrituras. Hay varios pasajes tristes, así como hay pasajes también gloriosos, gozosos, así también hay momentos en donde se puede ver
la ventaja, el desamor. Y hoy en la mañana en la escuela dominical hablamos precisamente de eso, que hay momentos en nuestra vida en que estamos hasta arriba, anímicamente, espiritualmente, físicamente, pero a veces nuestra pila se baja y estamos tristes, estamos a veces desanimados, estamos enfermos, y es parte de la vida, hermanos. Tenemos que sobreponernos a esas situaciones. Y aquí, pues, como la misma Biblia dice, estas cosas se escribieron para nosotros, para nuestra enseñanza, para que podamos aprender de los errores de otros. Alguien dice por ahí que nadie experimenta en cabeza ajena, nadie aprende en cabeza ajena, que tiene que pasar por situaciones para que aprenda la lección. Pero yo creo que lo mejor, hermanos, es que aprendamos de los errores de otros, para que nosotros no caigamos en los mismos errores, para que no pasemos por esos trances amargos. Y aquí tenemos esta historia, hermanos, de esta familia, de este hogar. En muchas iglesias, en este mes de marzo, se celebra el mes del hogar, o incluso la semana del hogar, toda una semana de domingo a domingo, escuchando temas relacionados con la familia. Bueno, yo creo que no es casualidad que nos tocara ahora estudiar o exponer este pasaje de Génesis 25. Por eso hemos titulado a esta exposición Los peligros de un hogar disfuncional. Los peligros de un hogar disfuncional. Y aquí en lo que leímos podemos nosotros notar que el problema de este hogar disfuncional no estaba en la relación matrimonial, no estaba en la relación de esposos. Parece ser que ellos se llevaban muy bien. Incluso si recordamos un poquito, regresando al capítulo 24 de Génesis, en el versículo 67, dice que y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Isaac amaba a Rebeca, y creemos que Rebeca también amaba a Isaac. Así es que en ese sentido estaba bien la relación entre esposos. El problema era su relación con sus hijos y la relación que había entre sus hijos, entre hermanos. Y de alguna manera vamos a ver en esta historia bíblica reflejada la situación que se está viviendo en muchos hogares actualmente, en el presente. También podemos ver que aquí Isaac entendía la situación por la que estaba pasando Rebeca, y es muestra de su amor. Dice que Rebeca era estéril, y en lugar de menospreciarla, en lugar de hacerla menos, en lugar de buscarse otra, porque a veces pasa eso, ¿verdad? En el matrimonio, si la esposa no le da hijos porque el varón quiere hijos, y más si son varones, y si la esposa no le da hijos por algún problema de fertilidad o de infertilidad más bien, dice, bueno, pues si tú no me das hijos, entonces me voy a buscar otra. Y a veces lo cumplen, dice, y buscan otra. Aquí vemos en el caso de Isaac que sí amaba a Rebeca. Y tal era su amor, dice ahí, que oró a Dios. Dice el versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Así que una muestra de que Isaac amaba a Rebeca es que la entendía, y aún oró por ella delante de Dios, para que Dios le diera hijos. Claro, él también quería tener descendientes. Y por supuesto, creemos que Rebeca como mujer también quería ser madre, quería también tener hijos.
Y dice aquí que Dios escuchó a Isaac y concedió su petición. Esto es importante, hermanos, cuando haya un problema, en este caso, ¿verdad?, de infertilidad, no siempre la culpa la tiene la mujer. Bueno, no es culpa, perdón, déjenme corregir, no es culpa, sino más bien a veces es un problema físico, biológico, y no siempre el problema está en la mujer, a veces está en el hombre, pero al hombre le cuesta más trabajo aceptarlo. Incluso empiezan, cuando quieren tener un tratamiento, empiezan porque la mujer se someta a estudios y a veces el hombre no, cuando debiera ser paralelo, debería de ser al mismo tiempo, porque podría ser la situación en ella o en él. También podemos ver que Isaac era un hombre ya maduro en cuanto a edad. No era un adolescente, no era un jovencito. Dice ahí el versículo 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Así que Isaac tenía 40 años. Y es algo, perdón, algo curioso, notable incluso, que Isaac se casó a los 40 años. Luego Esaú se casó a los 40 años también. Como que esa era la edad promedio para casarse en ese tiempo. En ese tiempo, porque vivían 140, 145 años. Ahora pues ya el promedio de vida es de ¿qué? 80 años, 85 más o menos. Hay quienes viven hasta 100 años. Pero el promedio de vida más o menos anda como en 75, 80 años. Hay quienes viven más, hay quienes viven menos. Pero en ese tiempo el promedio de vida superaba el siglo. Y por eso vemos que ya los hombres se casaban ya de 40 años. ¿No? Ahora sí que estaban en la flor de la edad. Y esto, hermanos, ahora pues no sé cuál será la edad adecuada para casarse. Pero yo creo que siempre hay que considerar ese promedio de vida, sobre todo en el varón, porque casi siempre el varón se casa un poquito más grande que la mujer. No es una regla tampoco, ¿no? Pero eso es lo más común que se nota. Y está bien, aunque realmente quien madura primero es la mujer. Eso está comprobado. Que madura en todos los aspectos, tanto física como emocional, mente, psicológicamente. Madura más rápido que el hombre. Pero bueno, aquí vemos que Isaac ya era un hombre entrado en años, 40 años. Creemos que ya era un hombre responsable, que ya sabía lo que hacía, ¿verdad? Y eso es importante, entrar al matrimonio estando conscientes del paso que se va a dar, porque si no, desde ahí se empieza mal. Ahora, vemos también cómo es el conflicto de sus hijos, porque estamos hablando de un hogar disfuncional. Decíamos al principio que el problema no era entre los esposos, sino el problema surgió con los hijos y entre ellos. Y ese problema estaba desde el vientre, fíjense, desde el vientre de su madre encontramos ya, dice ahí el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Así que eso, Dios le concede la petición a Isaac de que su esposa tenga familia, de que su esposa se embarace. Ahora, fíjense, también es interesante cuánto tiempo pasó entre el matrimonio de Isaac y Rebeca hasta que Rebeca quedó embarazada. 20 años. ¿Cómo lo sabemos? Por el versículo 26.
En el versículo 20 nos dice cuántos años tenía Isaac. Y luego en el versículo 26 nos dice que Isaac era de 60 años cuando ella los dio a luz. Así que pasaron 19 años. Vaya que fue un buen tiempo. Y durante ese tiempo, hermanos, Isaac estuvo orando a Dios por su esposa. Durante ese tiempo Isaac estaba amando a su esposa. Durante ese tiempo Isaac estuvo apoyando a su esposa en todo, porque en ese tiempo una mujer que no podía concebir era menospreciada por la gente. Ella misma se sentía menospreciada, ella misma su autoestima estaba muy abajo, y sin embargo ahí estaba Isaac apoyándolo. Veíamos el viernes en la reunión precisamente el mensaje que escuchamos de lo que implica el matrimonio. El matrimonio implica cobertura, es cobertura. No es 50 y 50, no, es el 100% de ambas partes. Y cuando una de las partes está quebrantada, está triste, ahí está la otra parte para cubrirla, para protegerla, para apoyarse. Y aquí vemos en el caso de Isaac y Rebeca, cómo estaba ahí Isaac para apoyar a su esposa, emocionalmente, económicamente, pero sobre todo espiritualmente. Estaba orando delante de Dios por ella. Y Dios responde. Y ahora sí, como dice, le responde doble. Así es Dios, hermanos. Cuando Dios quiere bendecir, te bendice más de lo que tú pides, y aún más de lo que tú esperas. Y aquí vemos que Dios respondió la oración de Isaac dándole 2 hijos en lugar de 1. Pero el problema es que estos niños, estos bebés, estaban luchando entre sí desde el vientre de su madre. Y esto era un dolor tremendo para Rebeca. No solamente ahí como madre usted sabe bien, ¿verdad? Yo qué puedo decir, ¿verdad? Pero imagínense estos bebés ahí dentro. Si cuando hay un bebé nada más y ya empieza a moverse, empieza a patear, ¿verdad? Empieza a sentir como a veces, porque me platicaba mi esposa de eso cuando estaba embarazada, ¿no? A veces hacen presión sobre los órganos, y es algo doloroso. Imagínense, si un solo bebé que está ahí desarrollándose en el vientre de la madre, y ya empieza a crecer y empieza ya a tener movimiento y causa molestia, causa dolor a veces. Ahora imagínense 2, y no solamente que estuvieran creciendo y desarrollándose normalmente, sino que estaban peleándose ya ahí dentro. Esto es tremendo para una madre, porque no solamente estaba experimentando esa molestia de los movimientos de los bebés, sino estaba sintiendo como ellos estaban peleando en su vientre. Alguien dirá, ¿a poco eso será posible? Que ella sintiera. Pues claro, una madre casi lo sabe todo de los hijos. Mi esposa dice, yo me doy cuenta, ¿verdad? De verdad, las madres tienen como, no sé, un sexto sentido, o séptimo sentido ahí, que se dan cuenta, conocen tanto a sus hijos, que saben, que detectan cuando algo está pasando con ellos, con ellas. Hoy imagínense, estando en el vientre, claro que sentía lo que estaba pasando. Y por eso dice, ¿para qué quiero vivir así? En otra traducción dice, no entiendo qué está pasando. Pero realmente, hermanos, si es así como diciendo, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a vivir así? ¿Cómo voy a estar así? Pero no solamente se cuestiona y se queja y ya, sino hace algo al respecto. ¿Qué es lo que hace? Dice ahí, y fue a consultar a Jehová.
Mucha gente, hermanos, muchos, incluso a usted o a mí me ha pasado eso, que nos quejamos de lo que pasa, de las cosas negativas, de las cosas malas que pasan en nuestra vida. Nos quejamos a veces de la falta de trabajo, de la falta de economía, de la falta de salud, o a veces de situaciones que se viven dentro del trabajo, dentro del hogar, situaciones que se viven a veces en el traslado del hogar al trabajo. Estamos expuestos a muchas situaciones negativas y a veces nada más nos quejamos. A veces nos quejamos del vecino que pone su música a todo volumen y nosotros queremos dormir, ya son 2, 3 de la mañana y nos quejamos, nada más, pero no damos el siguiente paso. ¿Cuál? De ir delante de Dios y poner en oración esa situación. Poner en oración para que ya el vecino se duerma temprano. O si no se va a dormir temprano, pues que ya no ponga tan alta su música. De la situación que estamos viviendo en el hogar, en el trabajo, ¿verdad? Que tu jefe o tu supervisor, como dicen por ahí, te trae cuida, ¿verdad? Que te está presionando mucho. Ponlo en oración. Ve delante de Dios, como lo hizo esta mujer, como lo hizo Rebeca. Y fue a consultar a Jehová. Fue a exponer su problema, su causa, su situación en que se encontraba delante de Dios. ¿Y qué hace Dios? Responde. Dios responde. Cuando tú te acercas a Él y le expones tu problema, tu situación, claro que Él va a atenderte, claro que Él va a escucharte, claro que Él va a responder. Hemos estado enfatizando esto, que tenemos un Dios que ve, un Dios que oye, un Dios que responde. Y aquí vemos entonces cómo dice que le respondió Jehová, versículo 23. Dios le revela lo que está pasando. Ella no sabe qué está pasando realmente o por qué está pasando aquello, pero Dios sí sabe todo. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Qué tremendo esto. Como madre o como padre, nosotros quisiéramos que nuestros hijos se lleven bien entre sí, que se apoyen entre ellos, que ni uno se sienta más que el otro, sino que se vean como hermanos. Eso es lo que queremos como padres para nuestros hijos. Yo recuerdo que mi mamá nos decía, yo los amo a todos por igual. No importa quién es mayor, quién es menor, no importa si uno es más morenito y el otro más blanco, no importa. Y ella decía, es como mi mano, dice, en mi mano tengo 5 dedos y cada uno de esos dedos es diferente. Sin embargo, son mis dedos, es mi mano y amo mis dedos. Así decía ella, para ejemplificarlo. Y como padre es lo que uno quiere también, es lo que uno siente o debiera sentir por los hijos. Amarlos por igual porque son tus hijos. Pero vemos aquí que esto viene de alguna manera a agudizar más el dolor de Rebeca. Pero a la vez lo tiene que recibir, lo tiene que aceptar porque viene de parte de Dios. Y sabemos por Romanos capítulo 9, y esto también es algo muy fuerte, ¿verdad? Donde habla Dios y está diciendo que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, aún antes de que hicieran bien o mal. Desde que estaba en el vientre de su madre, Dios ya había amado a Jacob y había aborrecido a Esaú. Y esto a muchos no les gusta. Dicen, ¿qué clase de Dios es ese? Que Él elige a unos y rechaza a otros.
Y no por lo que hagan, sino porque Dios es el que así lo quiere. Bueno, Pablo en el contexto de Romanos 9 dice, es para que se ponga de manifiesto la elección de parte de Dios. Para que se ponga de manifiesto que es Dios el que elige, que toda la honra y la gloria es para Él. No es para el hombre, es para Dios. Así es que Dios le revela a Rebeca lo que está pasando, y no solamente lo que está pasando en ese momento, sino lo que va a pasar a futuro. Y no solamente a futuro próximo, sino a futuro lejano, no solamente de manera inmediata, sino de manera mediata, o sea, a largo plazo. No solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Hermanos, Dios conoce el futuro. El hombre trata más o menos de prever, trata de predecir el futuro, trata de vislumbrar el futuro, y a veces se acerca. Ahora con lo que tenemos, por ejemplo, el pronóstico del tiempo, nos sorprende, ¿verdad?, que nos puedan decir lo que va, cómo va a estar el clima hasta una semana antes o 2 semanas antes, aunque a veces no le atinan. Pero más o menos se acerca. Porque el hombre se ayuda de la tecnología. Por eso ahora se acerca más al pronóstico del tiempo. Sin embargo, hermanos, Dios no tiene que andarse auxiliando de tecnologías ni tratando de adivinar. Dios conoce perfectamente el futuro. Él sabe. Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente y Él conoce ¿qué? Tu futuro. Quiero decirte, hermanos, hoy leemos también en la escuela dominical, nuestro pasado estaba en las manos de Dios. Nuestro presente ahora como creyente, con más razón. Y nuestro futuro, por supuesto, que está en las manos de Dios. Por eso la Escritura dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Eso de estar escondida en Cristo quiere decir está guardada en Cristo, está segura en Cristo. Cristo para el creyente es como su caja de seguridad, en donde nadie puede entrar, nadie puede robar, nadie puede robarte, nadie puede arrebatarte de las manos de Cristo. Pablo lo sabía. Jesús claramente lo afirmó y dijo que nadie puede arrebatarlo ni de su mano ni de la mano de su Padre. Estamos seguros en Él. Así que ten confianza, confía en Dios. Y también si hay alguna situación, ve a Dios, pídele a Dios y Él va a escucharte, Él va a recibirte, Él va a responder. Versículo 24 al 26 dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Esaú quiere decir velludo o bello, literalmente es bello o velludo. Si ponemos bello, dirá, oh, era hermoso. Sí, seguramente era hermoso, pero su nombre tenía que ver con ser velludo, estar peludo, pues. Y dice, y fue llamado su nombre. Luego dice, después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Saúl, o sea, al talón de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Jacob quiere decir literalmente talón, o usurpador, o el que toma por el talón, por el calcañar, que toma por el talón, o el engañador, el suplantador. Fíjense, qué nombrecito, ¿verdad? Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Aquí, hermanos, hay algo, aquí no estamos para cuestionar si era correcto o no, simplemente estamos para exponer lo que la Biblia dice. Pero fíjense cómo aún ya naciendo,
se le pone nombre a los niños, y en el Antiguo Testamento era muy importante el nombre para la persona. Hemos dicho ya en otras ocasiones que el nombre de alguna manera describe a la persona, describe su personalidad, describe sus cualidades. Tan es así que nació todo velludo y pues le pusieron velludo. Y el otro salió agarrando a su hermano del talón, ¿no? Y le pusieron el que agarra del talón. ¿Cuánto trabajo les costó a los papás ponerle nombre? Pero yo voy a lo siguiente. ¿Cómo es que le pusieron ese nombre a Jacob? La otra es el suplantador. Le pusieron suplantador, engañador, tranza. Imagínense qué nombre. Pero ahora, si vamos a más, esta es la primera parte de esta exposición. Dentro de 8 días vamos a ver la segunda parte y vamos a ver si hacía o no honor a su nombre, Jacob. Y vemos que sí, ¿verdad? Pero aquí está la cuestión. Yo sé que actualmente se dice eso, que tú no debes etiquetar a tus hijos o a las personas. Porque si tú etiquetas a tus hijos, si tú etiquetas a las personas, especialmente pensando en los hijos, eso va a ser lo que tú le estás diciendo que es. Y está comprobado que sí es cierto esto. Cuando los padres le dicen a su hijo que es un inútil, ¿qué están haciendo de su hijo o de su hija? Un inútil. Tanto le están repitiendo eso, que eso hace de ellos. Por eso, hermanos, es importante qué nombre le vas a poner a tu hijo, a tu hija. Pero ahora que ya tiene nombre, como sea, ¿cómo te vas a expresar de él o de ella? ¿Cómo te vas a dirigir a él o a ella? Eso es importante. Y yo creo, hermanos, que de preferencia no hay que poner sobrenombres. Si usted decidió ponerle un nombre a su hijo o a su hija, pues llámele así por su nombre. No le ponga sobrenombres. Porque es fácil decir, mi hija está gordita, pero le voy a decir gordis. ¿Y qué hacemos? La etiquetamos. Y bueno, a lo mejor no le gusta que le digan gordis, pero a veces no va a decirlo y se va a aguantar. Y va a llegar un momento, bueno, ok, ya me dicen gordis, pues gordis. Entonces, es importante, ¿no?, cómo nos vamos a dirigir. Flaco. ¿Qué hay flaco? Delgado, sí. Pero ¿le gusta que le digan flaco? Yo creo que ahí también debe entrar la confianza de parte de los hijos o del esposo, porque a veces la esposa le dice al esposo flaco o gordis. Y ahí debe entrar la confianza. ¿Le gusta? ¿Te gusta que te digan flaco? ¿Te gusta que te digan gordis? Si no, habla con tu esposa. Habla con tu esposo y dile, ¿sabes qué? Gordis no me gusta que me digan. No, dígale, ¿sabes qué? No me gusta que me digas. Debe haber comunicación, es importante la comunicación. Pero volviendo a nuestro pasaje bíblico, naciendo les pusieron nombre. Y de alguna manera este nombre los iba a marcar de por vida. Y sí, hermanos, yo creo que hay quienes no están de acuerdo con su nombre. Ahora hay la posibilidad de cambiarse de nombre si quieren.
Está bien. Si hay esa posibilidad, si no estás contenta o contento con tu nombre, pues sí te lo va a cambiar. Pero si estás contento y contenta con tu nombre, haz honor a tu nombre. Porque los nombres tienen bonito significado. Entonces, ¿cuál es el significado de tu nombre? Investígalo. Pero no te dejes, como dicen por ahí, llevar totalmente por el significado de tu nombre. Porque imagínense, como en el caso de Jacob, que su nombre es usurpador, engañador, tranza. Dijo, no, pues ya que este es mi nombre, pues así voy a ser. Y así era, de alguna manera, hasta que tuvo su encuentro con el ángel de Jehová. Ahí Dios mismo le cambió su nombre. Y no solamente le cambió su nombre, le cambió su corazón, le cambió su naturaleza. Pero sí es importante entonces considerar eso, cómo etiquetamos a nuestros hijos. Padre, madre, ¿cómo te diriges a tus hijos, a tus hijas? Eso es importante, es muy importante, porque eso le va a dar también un sentido de pertenencia, pero también un sentido de importancia a su vida, a la vida de tu hijo, de tu hija. Dile palabras que eleven su autoestima, no que se la bajen. Seguimos leyendo. Dice, entonces Dios le concede hijos al matrimonio de Isaac y Rebeca. Ya leímos ahí en el versículo 24 al 26. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. En el versículo 27 dice, y crecieron los niños. Aquí puede ser niño, puede ser adolescente. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Aquí, hermanos, notamos cómo los hijos crecen, se desarrollan. Y también desarrollan su propia personalidad, su propio carácter, desarrollan sus habilidades también. Y aquí es interesante, hermanos, y es importante que entendamos esto también como padres. Nuestros hijos, cada uno es diferente, y usted lo sabe. Y qué bueno. Y aquí es interesante ver cómo, aun siendo gemelos, eran diferentes. Hay gemelos que son muy parecidos. Muy parecidos. Aquí tenemos dos gemelos, ¿verdad? Que a mí me cuesta trabajo distinguir a uno de otro. Trato de ayudarme por algún rasgo por ahí. Él es. Por algo. A lo mejor usted como padre, como madre, lo distingue fácilmente, ¿no? Pero estos jóvenes, estos varones, aun siendo gemelos, eran diferentes, tanto físicamente como emocionalmente. Eran diferentes, aun siendo gemelos. Ahora imagínense si no son gemelos, los hijos, pues con más razón son diferentes. Y como padres debemos entender esto, tenemos que aceptar esto, que nuestros hijos son diferentes, que cada uno tiene su propio carácter, su propia personalidad, sus propias habilidades, sus propios dones, sus propios talentos. Y qué bueno, otra vez digo, ¿por qué? Porque esto enriquece la familia.
Y por eso como padres no debemos hacer comparaciones. Y mucho menos que distinciones. Como lo hizo Isaac y Rebeca. Ahí estuvo el problema. Como dije, entre ellos estaban bien, como esposo y esposa. Se amaban. El problema fue la posición o actitud que ellos tomaron para con sus hijos. Ahí estuvo el problema. Dice, otra vez leo el versículo 27, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Así es que, hermanos, aquí podemos ver que Esaú era de campo, lo atraía el campo, era, como dice ahí, diestro para la cacería, bueno para la cacería. En cambio, Jacob, él era más de casa. A él no le gustaba andar allá en los cerros, allá en las barrancas. No, él prefería estar en casita, tranquilo. Esaú era bueno para la cacería, para matar animales, para comer. Jacob era bueno para cocinar. ¿Se dan cuenta? Si ellos se hubieran puesto de acuerdo, qué suave, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo voy a ir a cazar el venado, voy a ir a cazar el faisán, voy a ir a cazar el conejo. ¿Y sabes qué, hermanito? Prepara. Imagínense. No, pero cada uno se abocó a lo suyo, ¿verdad? Esaú a cazar y a consentir al papá, y el papá complacido, ¿verdad? Y ahí empieza el problema, versículo 28. Y amó Isaac a Esaú. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su cacería, porque comía de su casa, de lo que cazaba. Mas Rebeca amaba a Jacob. Ya, ahí está el problema. ¿Por qué Isaac amaba a Esaú? ¿Por qué? Porque le gustaba que fuera a cazar y comía de lo que cazaba. O sea, estaba pensando en su estómago, en su vientre, en lo que le satisfacía, en la comida, y por eso amaba a Esaú. Por otro lado, Rebeca amaba a Jacob, no dice por qué, pero podemos deducirlo. ¿Por qué creen que Rebeca amaba a Jacob? Porque estaba ahí con ella. Porque ella estaba en casa, porque seguramente le ayudaba en casa. Estamos especulando un poquito. Le ayudaba a cocinar, seguramente. Y algo, esto ya es mi manera de entender. Yo creo que Jacob se parecía más a Isaac. ¿Por qué? Porque leímos en la exposición anterior que Isaac era un hombre tranquilo, de casa de alguna manera, porque si no hubiera ido con Eliezer a buscar su mujer allá, a la tierra de Padán Aram. Pero no, él se quedó en la casa. Y cuando viene Rebeca, y él dice que venía del pozo del viviente, que venía de meditar, venía de reflexionar. O sea, era tranquilo Isaac. Y por eso yo siento que Jacob se parecía más a su papá. Isaac no era aventurero, era tranquilo. Pero Esaú sí era aventurero. Y yo creo, hermanos, que Rebeca era aventurera. ¿Por qué? No está empezando la telenovela esa. ¿Saben por qué era aventurera? Porque para empezar,
Ella fue a sacar el agua, salió de la ciudad, salió de su casa, fue a buscar agua al pozo. Y luego cuando aquel hombre, aquel varón Eliezer le pidió agua para él y para sus camellos, dijo, para ti y para tus camellos también. Y luego le dijo, ¿sabes qué? Vamos a la casa, allá hay lugar para ti y para los camellos, hay pastura suficiente. Y luego cuando le preguntan, cuando ya se va, dice, ¿quieres ir con este varón? ¿Y qué dijo ella? Pues me voy, ¿verdad? Me voy. O sea, ella era de iniciativa. Y por ese lado yo creo que Saúl se parecía más a su mamá, a Rebeca. Pero aquí, hermanos, hay algo también que quiero señalar. Muchas veces se hace distinción entre los hijos, y perdón si lo digo así, pero ¿por qué? Porque mi hijo se parece más a mí, o mi hija se parece más a mí, por eso yo la quiero más, por eso la quiero más. O a veces no lo dicen abiertamente, pero hay ese sentimiento. Como mi hijo se parece más a mí, como mi hija se parece más a mí. Otros todavía más allá dicen, es como mi hijo se parece más a mi papá. Y como que hay ese. O como mi hija se parece más a mi mamá. Y empiezan a hacer distinción. A veces hasta en eso, porque se parece más a la familia que los otros. Empiezan a hacer distinción. O a veces también vamos por cuestión de la inclinación de lo que sería las habilidades del oficio. A veces los padres quieren realizarse en los hijos. ¿Ha notado eso usted? A lo mejor en usted no, pero lo ha notado en otros casos. Que los padres quieren realizarse en los hijos. Lo que yo no pude hacer, quiero que mi hijo lo haga. Lo que yo no pude ser, quiero que mi hijo sea. Lo que yo no pude ser, quiero que mi hija sea. Y se presiona a los hijos, se presiona a las hijas para que sean lo que yo no pude ser. Yo creo, hermanos, que eso no está bien. Tenemos que respetar las cualidades, las habilidades, como en este caso, de los hijos. Yo no me imagino a Isaac diciéndole a Jacob, ¿sabe qué, mijo? No quiero que esté aquí en la casa, porque no se me va a hacer mariquita, ¿verdad? Yo quiero que usted sea como su hermano, que vaya y, órale, al campo, váyase a casar, váyase. No, o sea, ese respeto. ¿Quiere estar en casa? Está bien. El otro quiere ir al campo. Rebeca, está bien. Entonces es importante ver qué habilidades. Otra vez, cada hijo es diferente. Sus gustos son diferentes. Sus habilidades son diferentes. Sus aspiraciones son diferentes. Sus anhelos son diferentes. Sus metas son diferentes. Entonces, ¿qué hay que hacer como padres? Apoyarlos lo más que podamos para que se realicen, para que logren sus sueños. No imponerles nuestros sueños. Ellos deben tener sus propios sueños y que los alcancen. Orar para que Dios les conceda los deseos de su corazón, no los deseos de mi corazón, los deseos de su corazón, de ellos, pero sobre todo los deseos del corazón de Dios. Eso es bien importante. Así es que vemos pues cuando hay una situación disfuncional en el hogar, va a causar muchos problemas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo. ¿Saben qué va a pasar aquí? Los padres están fomentando esa división entre los hijos. En lugar de esa unidad,
Están fomentando esa división, porque uno agarra a su preferido, a su consentido, y la otra agarra a su preferido, a su consentido, y a veces se llegan a crear bloques de choque dentro del mismo hogar, dentro de la misma familia, lo cual no debiera ser. No debiera ser. Ahora, incluso hay lo que se le conoce como violencia vicaria. ¿Han oído hablar? Está poniendo muy de moda este término también. ¿Qué es la violencia vicaria? Es utilizar a alguien cercano para dañar directa o indirectamente a su cónyuge o pareja. En otras palabras, es poner de mi parte a mi hijo o a mi hija y ponerlo en contra de mi pareja, en contra de mi cónyuge. Es más, ahí entra lo que sería ocultar, retener o sustraer, en este caso a los hijos, para dañar, para lastimar a la otra persona. Y eso ya es un delito. Un delito que se castiga de entre 4 y 8 años. Utilizar a los hijos para hacer sufrir a la otra persona, al ocultárselos, al retenérselos o aún al sustraerlos, al quitarlos del lado del cónyuge o la cónyuge. Eso es un delito ya. Pero independientemente si es un delito sancionado por la ley, no se debiera hacer, no debe hacerse. ¿Por qué? Porque los padres estamos para proteger a los hijos, para cuidarlos. Y los hijos necesitan de ambos padres, del padre y de la madre. Necesitan la figura paterna, necesitan la figura materna. Dios no se equivocó, hermanos, cuando creó el matrimonio allá en Edén. ¿Para qué? Para que en ese contexto, para que en ese ambiente nacieran los hijos, crecieran los hijos. Por eso es importante fomentar esa relación con los hijos, pero también entre hermanos, que se amen, que se apoyen, que se quieran, que se busquen. El peligro de los padres de identificarse más con alguno de sus hijos en detrimento o menosprecio de otros. Ya lo mencionamos ahí en el versículo 18. Aquí, hermanos, quiero decirles que la responsabilidad como padres, oigan bien, la responsabilidad como padres es amar a sus hijos por igual. Amar a sus hijos por igual. Esa es nuestra responsabilidad. Aún quiero decirles, si alguien adoptó a un hijo o a una hija, tu responsabilidad como padre es amar a ese hijo o a esa hija que adoptaste, como si fuese tu hijo y tu hija de tus entrañas. Si no estás dispuesto o dispuesta a amar de esa manera, mejor no adoptes. Mejor no adoptes. Quiero dejar ahí la exposición, porque lo que vamos a ver después, vamos a ver cómo cuando no hay esa unidad entre hermanos, cuando no se fomenta esa buena relación entre hermanos por parte de los padres, van a crear, ahora sí como dicen por ahí, unos monstruos, perdón que lo diga así. Pero, y vamos a ver que entonces
van a aprovechar ellos la oportunidad como sacarle lo más de provecho a su hermano o a su hermana, en lugar de ayudar, en lugar de apoyar. Pero eso lo vamos a ver posteriormente como parte del tema de los peligros de un hogar disfuncional.